asociada en ocasiones a un castigo divino, por ejemplo, por criticar a un siervo de Dios, como fue el caso de María, la hermana de Moisés. Este relato, si quieren tomar nota, no vamos a ir ahí, Números 12, 1 al 16, o bien por oponerse a las leyes divinas, quebrantar las leyes divinas, como por ejemplo el rey Usías, que fue un excelente rey, pero ¿qué creen? Esa excelencia se le subió a la cabeza. El relato del rey Usías, segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículos 16 al 21. Se le ocurrió al rey Usías que él podía ofrecer incienso en el templo de Dios, trabajo que era única y exclusivamente de los sacerdotes. Y él dijo: pues yo he sido buen rey, yo he defendido a mi Dios, he derribado estatuas de idolatría, ¿por qué yo no puedo ofrecer incienso? Bueno, afortunadamente existía un sumo sacerdote valiente, juntó a todos los sacerdotes de su equipo y confrontó al rey y le dijo: rey, detén tu mano, no sigas adelante, porque no te es permitido por Dios hacer lo que estás haciendo. Tú eres un gran rey, te admiramos, te respetamos, fuera del templo. Aquí, no, sal de aquí. ¿Ya se imaginan? Hizo el berrinche de su vida, pero antes de salir del templo salió completamente leproso. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de quién era Eliseo. Eliseo, en primer lugar, era un profeta de Dios. ¿Quién es un profeta o en qué consiste ser profeta? Es la persona por medio de la cual Dios habla, por medio de la cual Dios habla. Así que cuando un profeta habla en el nombre de Dios, porque hay falsos profetas, lo que estamos escuchando es la misma voz de Dios. Antes de desempeñar ese trabajo, Elías fue siervo, fue el criado del profeta Elías, uno de los más grandes profetas que existieron en la nación de Israel, reino del norte, en los tiempos antiguos. El profeta Elías llegó a desgastarse por el trabajo tan pesado. No hay que olvidar que Elías mató a 450 profetas de Baal y me imagino que un buen número también de los de Acera, una diosa pagana. Y la reina, que era una verdadera bruja, les hablo de Jezabel, le amenazó de muerte. Y entonces eso hizo que decayera el ánimo del profeta Elías, hasta tal punto que Dios le dijo: ¿sabes qué? Gracias por tu servicio, pero ya no eres útil en el reino, así que te voy a relevar por varias personas que van a terminar con el trabajo que yo te había asignado a ti. El profeta Elías entonces se dio a la tarea de buscar a su sucesor y por dirección de Dios llegó con Eliseo. Eliseo se encontraba labrando la tierra y aceptó el llamado que le hacía Dios por medio de Elías. Fue tan buen siervo que Elías le dijo: antes de que yo me vaya, pídeme lo que quieras y yo te lo concederé. Y Eliseo, que era un hombre ambicioso de las cosas de Dios, o sea, era un buen ambicioso, no es malo ser ambicioso de las cosas de Dios, le dijo: tú eres un siervo poderoso y se ve que tienes una porción fuerte del Espíritu de Dios, quiero tener el doble de lo que tú tienes. Seguramente Elías dio un paso atrás sorprendido, y yo creo que en el reino de los cielos también hubo sorpresa, pero agradable. Y entonces Dios le manda decir por medio del profeta Elías que si lo ve en el momento que él es arrebatado al cielo, entonces le será concedido esa petición. Y ahí, en ese dibujo, aparece una escena muy cercana a lo que seguramente pasó. Elías ya va en un carro de fuego, yéndose con Dios, siendo arrebatado. Él no murió,
sin ver la muerte fue arrebatado, más o menos en algo parecido a esto. Y vemos a Eliseo en la parte baja del cuadro y vemos una túnica o una capa que está cayendo del carro en el que va Elías. Bueno, ese es el cuadro justamente del relevo, la entrega de la estafeta. A partir de ese momento, Eliseo se convierte en un profeta poderoso de Dios. Podemos agregar también acerca de Eliseo que era un siervo que vivía de continuo en la presencia de Dios. Él mismo así se define. Cuando le ofrecen una recompensa que dice: por Dios en cuya presencia estoy, no recibiré nada de lo que tú me das. Aquí lo importante no es que se haya negado, sino escuchen lo que dice: en cuya presencia estoy. Él vivía en la presencia de Dios. ¿Cuánto invertimos en nuestro devocional? Tú y yo. ¿Media hora? ¿1 hora? Vamos a exagerar, 5 horas diarias. No lo creo. Yo no las invierto. Este hombre invertía 24 horas. Bueno, pues algo tiene que haber de diferencia, ¿verdad? Eso es vivir en la presencia de Dios. Por lo tanto, él tenía revelaciones sobrenaturales de parte de Dios. Anoten los que están tomando nota, segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículos 8 al 23. Repito, segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículos 8 al 23. Esa es otra historia, no la vamos a tocar, pero lean y ahí entenderán las cosas, los mensajes sobrenaturales, vamos a llamarle los poderes sobrenaturales que tenía Eliseo. Uno de esos poderes era poder escuchar lo que el rey de Siria comentaba con mucha discreción en su palacio, en Damasco. Y el profeta vivía cerca de Samaria. Hay una distancia de kilómetros. Él no tenía teléfonos inalámbricos por ahí escondidos, no tenía un espía. Él podía escuchar lo que se decía en la voz más baja, en la recámara o en el palacio del rey de Siria. Con eso se dan una idea justamente de lo que estamos diciendo. Léanlo. ¿Cuáles eran las expectativas de Naamán? En primer lugar, Naamán, un hombre acostumbrado al protocolo, era un hombre de Estado, ¿sí? Era un principal dentro de las defensas de Siria. Pues él dijo: seguramente habrá un séquito a recibirme. Digamos que el rey no esté, pero cuando menos el profeta ahí va a estar a recibirme. Número 2, va a estar de pie por la jerarquía de mi puesto. No lo dice aquí, pero podía agregar: y si tiene una alfombra roja, la pondrá delante de mí. Invocará el nombre de su Dios, alzará la mano y tocará la parte de mi cuerpo que está enferma, hablará, hará oración y me sanará de la lepra que yo tengo. Eso era lo que según él debería ser un profeta que fuera de Dios y que lo fuera a sanar. Eso era por lo que él iba. Voy a esto. Mis amados, las expectativas de las personas en ocasiones se convierten en paradigmas. Si no hace lo que yo estoy pensando, o si no lo hace como yo lo tengo establecido en mi mente, no funciona. Por otro lado, las acciones de Eliseo fueron completamente defraudadoras para este general sirio. ¿Por qué se sintió defraudado? Porque el profeta no salió a verlo, ¿verdad? Ni al rey fue a verlo. Ahí en el punto que estamos viendo, estamos hablando lo que había hecho con el rey de Israel. Se enteró por medios sobrenaturales de los que ya les hablé, de que el rey de Israel, no estoy hablando del rey de Siria, ese fue un ejemplo al pasaje que yo les mandé. En este caso el rey de Israel se rasgó las vestiduras. ¿Por qué se rasgó las vestiduras? Porque verdaderamente el rey de Siria
no tenía la menor idea de lo que estaba pidiendo. El rey de Israel contestó correctamente. Miren, en Deuteronomio capítulo 32 y verso 39, dice, está hablando Dios, dice Dios, reconozcan ahora que yo soy Dios y que no hay otros dioses conmigo. Yo doy la vida y yo la quito. Yo hiero de muerte y yo devuelvo la vida. Y no hay nadie que pueda evitarlo. Pues esto, ahora sí que no nos lo tiene que decir Dios. Por supuesto que a Él le corresponde o dar la salud o quitarla, o dar la vida o privarla también. Por eso, cuando la carta del rey de Siria le dice, te estoy enviando a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra, pues no le hacía sentido precisamente al rey de Israel. Pero entonces, por cierto, tampoco se presenta personalmente Eliseo, sino que manda un mensajero. Le dice, oye rey, ya me enteré que te rasgaste las vestiduras, que no has podido conciliar el sueño y que no has comido. Y sé por qué. Estás preocupado por unas cartas que te mandó el rey de Siria. Sé lo que dicen. Ahora, este rey no era un rey bueno, no era un rey temeroso de Dios, pero conocía del poder de Dios. Por eso no protestó ni se asombró de todo lo que le dijo Eliseo, por medio del criado. Y le dice, ¿sabes qué? Dile, contéstale al rey que ok, que adelante, que venga y me lo mandas a mí. Ni siquiera tiene que venir aquí a tu palacio. Me lo mandas a mi casa, yo ahí lo atiendo. ¿Qué pasó cuando Naamán llega en un carro de guerra? Es decir, traía el Mercedes-Benz de aquella época y se baja esperando una atención, pues si no de Estado, cuando menos vamos a llamarle entre comillas decente, de amigos, y no se encuentra eso. ¿Se imaginan lo que es a una persona como mandarle un recado con el criado? Eso sonó a ofensa, eso sonó a descortesía. Sin embargo, lo más importante es que ese criado llevaba una receta que sí funciona, no como muchas recetas de los médicos que no funcionan, y no porque sean malos necesariamente, porque conforme a su sabiduría, conforme a su conocimiento, creen que con eso una persona va a sanar, y no siempre pasa. Y seguramente en aquellos tiempos no había receta de un médico que sanara a Naamán, porque la lepra no era curable, muy distinto a lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud en el siglo XXI. Entonces, ¿qué pasó con Naamán? Naamán se enojó mucho, muy entendible. Hizo un berrinche, se marchó del lugar. Yo creo que ni le contestó a el criado del profeta Eliseo. Pero cuando iba en marcha, dijo estas palabras que oyeron sus criados: ¿acaso los ríos Abana y Farfar de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿Acaso no quedaré también limpio si me lavo en ellos? Y miren, la verdad, el río Jordán no es nada impresionante. Si ustedes conocen ríos como el Tuxpan, que es el que más estoy visitando ahora por razones del campamento que tenemos ahí, pero hay otros ríos mexicanos, y vaya que no somos una nación que pueda presumir de ríos muy navegables, así como el Amazonas, Mississippi, etcétera. Pero bueno, nuestros ríos, aunque sean cortos, son caudalosos. El Usumacinta, bueno, el río Jordán es un río modesto. No puedo olvidar cuando cuando estamos por ahí, el guía nos prepara y dice: oigan, no se esperen un super río, es un río modesto. Pero bueno, es lo que tenemos aquí y yo se los voy a enseñar. Entonces, pues yo no dudo que Abana y Farfar
fueran mejores que el río Jordán. No conozco los otros ríos que se mencionan aquí.